Su anfitrión es el reconocido conferencista internacional, el Dr. Juan S. Boonstra. El mensaje de hoy se titula Dios te ama y está basado en las palabras bíblicas de 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando usted vea un letrero, tarjeta o anuncio que dice Dios te ama, acuérdese que es cierto. Se está haciendo esto con mayor frecuencia y la idea no está del todo mal. Primero, porque es la más preciosa verdad de la experiencia humana. Y segundo, porque el hombre ha ignorado esta verdad por siglos y siglos. Es decir, que es un mensaje bueno y es un mensaje necesario. Dios te ama. No es necesario hoy en día proclamar la ira de Dios. El hombre sabe muy bien de la ira de Dios. Usted sabe de la ira de Dios contra los actos lamentables de los hombres. Es la cosa más natural del mundo y no es necesario que nosotros utilicemos tiempo y energía en un esfuerzo de convencer a las multitudes de algo que ya lo tienen por sentado. Es por este temor de la ira divina, por ejemplo, que todas, absolutamente todas las religiones inventadas por los hombres contienen dioses que están enojados con el hombre, dioses a quienes hay que calmar y aquietar. En algunas de esas religiones hasta se ha ido al extremo de sacrificar hijos de carne y hueso a esos ídolos religiosos. En algunas de esas religiones se aceptaban sacrificios humanos como la única forma de apaciguar a los dioses. Es que el hombre tiene temor de Dios, sabe de su ira justificada. Así ha sido desde el principio de la historia humana. Quizá usted recuerda aquella escena en el paraíso. El hombre ha cometido su primer pecado. Poco después, aquellos flamantes pecadores oyen los pasos de Dios que se acerca en el fresco del día. ¿Qué cree usted que hicieron los primeros hombres al oír los pasos de Dios? ¿Cree usted que salieron corriendo contentos de su refugio? ¿Piensa usted que batieron palmas de alegría al ver que se acercaba su único y grande amigo? Tendrían que haber organizado una fiesta para celebrar la presencia de Dios. Pero es que han pecado, y el pecado invariablemente transforma al ser humano. En vez de salir al encuentro de Dios, tratan de esconderse entre los arbustos. Le tienen miedo a Dios, miedo escalofriante. El hombre que ha pecado siempre le tiene miedo a Dios. Está consciente de su situación precaria y así es que siempre está esforzándose por evitar a Dios o apaciguar sus sentimientos ofendidos. ¿Para qué entonces malgastar el tiempo con eso de declararle la ira de Dios? Lo que hay que proclamar hasta lo último de la tierra es que Dios es amor. Da pena observar al mísero mortal que quiere borrar de su vida la imagen de Dios y hacer creer que Dios no está ni siquiera presente. Para neutralizar esos temores naturales, el hombre se busca toda clase de estrategias y planes humanos. No sabe que Dios lo ama. Pero eso es lo que proclama a viva voz el poderoso mensaje de la palabra de Dios. En las Escrituras usted puede ver ese amor de Dios desde los mismos principios hasta los finales del mensaje bíblico. Sí, cierto es que la Biblia contiene elementos de toda clase, porque allí hay detalles de historia, y hay principios generales de economía, y hay lecciones en ciencias políticas, y hay poesía incomparable y literatura sin par. Todo esto es cierto, pero si usted se toma el tiempo de analizar, verá que la hebra que enlaza todo el volumen es el hecho fascinante de que Dios es amor. Ese es el tema central de toda la revelación. Ese amor de Dios se pone de manifiesto desde las primeras páginas hasta la última. Vea usted el cuidado especial de Dios en crear al hombre. No se trata de una bestia más como los gatos o las ovejas o los tigres. Cuando llegó el momento de crear al hombre, Dios lo hizo a su propia imagen y semejanza. Ninguna otra criatura tuvo semejante honor y privilegio. Luego,
hizo Dios todo un universo que le sirviera al hombre de residencia magnífica, y le dio poderes máximos, y puso toda la creación bajo su exclusivo control y dominio. Y cuando el hombre cayó vergonzosamente en pecado y desobediencia, nuevamente se puso en claro el amor de Dios. Dios había prometido la muerte instantánea, pero luego, viendo la miseria y vergüenza de su criatura, se aproxima a él en su escondite y le promete un Salvador, simiente de la mujer, que un día obtendrá la victoria final. Y luego, a través de todos los episodios del Antiguo Testamento, usted ve ese mismo amor de Dios. Cuando su pueblo peca, en vez de destruir y aniquilar, Dios se acerca en su amor y perdona. Envía sus voceros periódicamente para mantener vigente la certeza de su amor. Uno de ellos compara el amor de Dios con el de una madre. Dice que quizá es posible que una madre se olvide de su hijo, pero yo, dice Jehová, no me olvidaré. Exactamente lo mismo ocurre en las páginas del Nuevo Testamento. En el versículo que es resumen exhaustivo de las Escrituras, es decir, Juan 3:16, se afirma que Dios de tal manera amó al mundo, es decir, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién se atreve ahora a negar que Dios es amor ante tan aplastante evidencia? El apóstol Pablo, que era crítico observador de las realidades humanas, hace un estudio profundo de este asunto del amor de Dios. En algún momento se pregunta si quizá hay experiencias en la vida humana que impidan ese amor de Dios o nos separen de Él. Y esta es su conclusión final. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni las cosas más temidas de la vida, ni las fuerzas más temibles pueden separarnos de ese amor profundo. Pero no es fácil para el hombre comprender y menos aceptar este hecho trascendental. Le resulta poco menos que increíble. ¿Dios? ¿Ese Dios a quien he ofendido? ¿Ese Dios a quien hemos desobedecido tan villanamente? ¿Ese Dios quiere mostrarnos su amor? Si envía un terremoto o si hay disturbios e intranquilidad en el medio ambiente, puede el hombre aceptarlo con más facilidad. Hasta le da cierto derecho a Dios de desencadenar estas catástrofes sobre la humanidad a raíz de la conducta triste del mortal. Generalmente, el hombre no tiene dificultades en aceptar semejantes castigos de parte de Dios. Le es mucho más fácil que aceptar y comprender su amor. Tal vez es por esta razón que se encuentra usted con esas palabras de Juan 3:16. Allí se manifiesta el hecho de que Dios ama a este mundo, torcido como es, y pecaminoso, y plagado de 1000 pestes que los hombres han traído sobre sí mismos. Dios de tal manera amó a ese mundo. Usted ve allí también hasta qué punto fue su amor, al extremo de dar a su Hijo unigénito a las vergüenzas de su ministerio en esta tierra y a las miserias de una cruz romana. Y usted puede ver además que ese amor de Dios no es tan solo para algunos seres especiales en este mundo, seres privilegiados, seres excepcionales, nada de eso, porque de tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, el bajo y el alto, el noble y el plebeyo, los ciudadanos o los funcionarios, los nacionales o extranjeros, todo aquel que en él cree. Tan incomprensible es el amor de Dios. Ese amor de Dios es una de las poquísimas cosas que son eternas. Nuestras más acariciadas relaciones en este mundo tendrán su fin. Las empresas más colosales del ingenio humano se acabarán, pero el amor de Dios es imperecedero. La razón de esto reside en que el amor de Dios no depende de usted ni de mí.
No es cosa de que Dios nos ama porque somos de fisonomía agradable, o porque nuestra personalidad es cumbre, o porque nuestros hechos son heroicos. Dios ama soberanamente, de su gracia pura, y depende solamente de los deseos misteriosos de Dios. El hombre es tan solo el beneficiario de semejante amor. Pero, ¿qué le parece a usted de aquellos que deliberada o impensadamente rechazan ese amor de Dios? ¿No cree que esto sería crimen de lesa majestad? Si se rechaza un amorcito cualquiera de un personaje sin importancia, nadie tiene por qué lamentarse demasiado, pero aquí tiene usted el Dios potente, que por una razón u otra le ofrece de nuevo su amor. Hay que ser un corazón de piedra para rechazar semejante amor. Uno tiene que ser víctima de incomprensibles prejuicios. Sea cual sea la condición presente en su vida, si usted ve un letrero, tarjeta o anuncio que dice «Dios te ama», acuérdese que es cierto, porque Dios es amor.